Crucemos a la otra orilla. Bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Crucemos a la otra orilla, donde tenemos el privilegio, el gusto de estar con compañeros, amigos e invitados que nos regala la vida. Y en esta ocasión vamos a compartir un episodio especial con una amiga de muy pocos años, reciente, mi amiga Diana López Yepes. Bienvenida a este podcast y a este episodio número 7 ya, wow, de entrevistas. Así es que bienvenida. Contarles quién es Diana. Diana, como les digo, tengo poquito tiempo conocerla, desde el 2021, y una experiencia para los amigos fuera de Guatemala interesante, porque nos conocimos en el parqueo de una parroquia en plena pandemia. La única opción que teníamos de asistir a misa era en el vehículo. Sintonizábamos un circuito cerrado, no me recuerdo yo, ¿verdad? De radio, y al final los padres nos llevaban la Eucaristía a los carros. Era una experiencia de verdad maravillosa, y ahí conocí a Dianita, que es amiga de Sofía Castellanos, que la tuvimos en un episodio anterior. Y pues bueno, presentarla un poquito. Ella es psicóloga clínica y especializada en recursos humanos y marketing. Estuvo en la pastoral de liturgia de la parroquia San Martín de Porres, y no solo en la pastoral de liturgia, sino también en la pastoral de evangelización, y pertenece a un movimiento mundial de matrimonios llamados Equipos de Nuestra Señora. Adicional a esto, profesionalmente es la sugerente de bienestar organizacional de la corporación BI, que es la más grande de Centroamérica, que tiene bancos, hospitales, seguros, etc. Y pues ella es la encargada del wellness de la compañía. Así es que, ¿qué más decirles? Por favor, Dianita, presentate, bienvenida. Gracias, Betty. No, un honor verdaderamente estar aquí contigo y de poder compartir pues lo mucho o poco, ¿verdad? Que el Señor también ha puesto en nuestras vidas, y siempre he dicho, ¿verdad? Que si uno puede poner a disposición de otros el testimonio de vida, pues que ahí es donde vale la pena haber vivido todo lo que uno ha vivido. Totalmente. No, agradecerte a ti por el espacio. De pronto, esta es una aclaración que no había hecho anteriormente, pero me toca recorrer la ciudad porque voy a los distintos lugares donde me permiten estar mis invitados, y gracias por invitarme aquí a tu espacio, a tu nido. Y Diana, pues en este momento ha dedicado este tiempo, ha dejado a su bebé ahorita encargada, a su bebé de 1 año. Que cuando conocí a Dianita pues obviamente no existía, y ahora estamos en esta oportunidad. Dianita, cuéntanos un poquito para la audiencia, ¿qué haces en la corporación? ¿Cuál ha sido un poco de tu vida? Y de ahí entramos, si quieres, a materia de cómo el Señor te ha hecho un llamado en tu vida. Gracias, Betty. Pues, a ver, ¿quién es Diana? Primero que tendría que decir que definitivamente soy una hija de Dios, muy amada, muy consentida, y sobre todo muy acompañada por Él. Soy la menor de 3 hermanos. Nací en un matrimonio muy lindo, un matrimonio dedicado a servir al Señor. De hecho, mis papás se conocieron en un movimiento católico que se llama Encuentros de Promoción Juvenil, ¿verdad? EPJ, es pues, de todos los emprovistas. Mis papás, pues, mi mamá es colombiana, cabe mencionar, pues mi mamá es colombiana, mi papá guatemalteco. Hay un encuentro internacional cada cierto tiempo, y pues mi mamá venía de representante de Colombia, mi papá de Guatemala, y pues ahí vienen a conocerse. Mi mamá solo venía por 1 semana, y resulta que se enamoran, y le dice a mi papá, no, pues te quedas 1 mes más, ¿verdad? Para conocer Guatemala. Aprovechan que mi mamá había logrado salir del país. Como ustedes sabrán, pues la situación en ese entonces en Colombia era bastante compleja, y pues le permite quedarse aquí en Guatemala. Se hacen novios con mi papá, novios de lejos durante más de 2 años. ¿Te imaginas eso? Mandando cartitas, ¿verdad? Que tu WhatsApp. Pues, a ver, no quiero entrar a mayor detalle, pero resulta que entonces mi familia nace de un hogar muy cristocéntrico, de mucho servicio al Señor. Pues nosotros de hijos también, desde chiquitos, mamando la fe católica, ¿verdad? Y sirviendo al Señor. Tengo la bendición de haber podido crecer hasta cierto punto como medio en una burbuja, ¿verdad? Una burbuja linda, porque no puedo decir que no, pero quiera que no, pues una situación de vida donde también incluso pues era muy difícil también encontrar como situaciones adversas en la familia y demás. O sea, mis papás, por ejemplo, si tenían algún conflicto, eran mucho de resolverlo en lo privado para que los hijos pues no viviéramos eso. Bueno y malo, ¿verdad, Beto? Porque pues bueno,
bendito Dios, nunca viví una situación de agresividad o demás, pero malo en el sentido de que tampoco nos dio un poquito de barrio, por decirlo así, para poder salir al mundo, real, ¿verdad? A lo que es más común. No quiero decir lo normal porque no quiero normalizar la violencia y demás, pero sí a lo más común, ¿verdad? Bueno, perdón que te interrumpa ahí, pero, o sea, tu mami también, estamos hablando que se enamoró de tu papi en qué años, 70s. Uy, Dios santo bendito, hace 41 años. Ok, o sea, sí está, pero solo para poner en contexto de pronto a alguna audiencia más joven, estamos hablando que había conflicto armado en Colombia, o sea, y me imagino que ahí Medellín... Mucha guerrilla, narcotráfico y demás, ¿verdad? Ok, o sea, sí viene una historia bastante compleja y obviamente tu mamá te quiere... Claro, y vienen, y bueno, y entonces se casan con mi papá y se vienen a vivir a Guatemala. Claramente mi papá era abogado, imagínate, un abogado, un extranjero yendo a vivirse a Colombia como que no hacía la mate, ¿verdad? Entonces deciden venirse acá, mi mamá, incluso a ojos cerrados, pues venirse a Guatemala sin conocer siquiera a su familia política, calcula. O sea, me decía mi mamá, yo ahora pienso para atrás y digo, Dios santo, mis papás como también me entregaron así nomás, capaz el señor era casado, ¿cómo sabían si mi papá quién era, pues, verdad? Pero bueno, también en ese entonces yo creo que era también mucho el confiar en el corazón de mi papá, el verlo un hombre tan noble, tan bueno, ¿verdad? Y confiar también en el Señor, ¿verdad? En que también sí se estaban conociendo en un ámbito tal vez bueno, esperemos en Dios que era bueno, ¿verdad? Pero sí, una cosa complicada, pero linda, la verdad. O sea que tus papis desde jovencitos entraron a los improvistas y de ahí nace esa historia, o sea, porque esto es interesante porque tú vienes a ser como la segunda generación dentro de la familia de conocer a Dios de una forma, o sea, tú ya recibes a Dios en un ambiente bastante formado, bien formado, digamos, porque de pronto los que hemos participado anteriormente en el podcast somos como de primera mano. Yo tuve el privilegio de, o sea, mi familia, y lo he compartido contigo, ¿verdad? Mi familia viene de una tradición mariana, porque mi bisabuela le pide un milagro en una situación complicada. Mi bisabuelo era coronel, creo que es la primera vez que lo comento en un episodio, y había una revuelta en el ejército y mi bisabuela pide justo por el 8 de diciembre, aunque no estaba instituida en ese momento, lo conversaba recién con mi director espiritual, que es español, el padre Juan Francisco, todavía no estaba instituido, digamos, a la Virgen de Concepción, pero ella le pide que si ella le salva la vida, que intercede por él, que va a comprar unas imágenes y va a promover la devoción en el pueblo donde viven, en San José Pinol. Y llegan a disparar a la casa y la bala queda detenida en un ropero. Wow. Y desde ahí empieza la tradición. Hace más de 100 años se compran las dos imágenes de la Inmaculada Concepción y se hacía la festividad. A pesar de que la familia viene en eso, yo creo que un encuentro como tal, te diría personal con Jesucristo, aunque hoy íbamos a misa, aunque ya comenté en otro episodio que mi abuelita me enseña a rezar todas las noches, uno tiene que tener ese encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Pero tú ya vienes en una familia donde ya ha habido esa... de mucha tradición, también tratando como de seguir el ejemplo de mis papás, de servicio y demás. Te digo, yo incluso en San Martín de Porres, pues que era mi parroquia, es mi parroquia, pude estar, por ejemplo, desde en catequesis de precomunión, después en primera comunión, luego en seguimiento, luego en preadolescentes, luego en el grupo de adolescentes, luego confirmación y luego, bueno, ¿qué hago? Me quedo sirviendo. Entonces yo servía al grupo de confirmación y demás. Entonces como que era algo que era muy, muy normal, ¿verdad? O sea, el vivir el ámbito de Dios. Sin embargo, sí no dejo de decir que sí hay un parteaguas en mi vida en donde yo pude vivir a un Dios por la tradición, por lo aleccionado, por lo aprendido, a tener la experiencia de Dios vivo en mi vida y encarnado, ¿verdad? En el 2012, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir que mi vida sí se partió en una experiencia de Dios muy distinta a conocer teóricamente quién era Dios, ¿verdad? Y claro, el amor de Dios vivo y demás, pero siento que mi vida realmente de decir, me encontré con el Señor, fue a raíz de tener una situación complicada en mi vida, ¿verdad? Donde sí logré verlo cara a cara. O sea, yo siento que yo antes,
si hablamos de cruzar a la otra orilla, yo pensaría, pues yo antes tal vez estaba como un discípulo más, ¿verdad? Tal vez yo sí venía y tenía la experiencia de escuchar al Señor hablar, ¿verdad? En las orillas del lago, y podía escuchar sus testimonios, y qué lindo, y ver que hacía milagros y demás. Pero el yo tener ese cara a cara con Él y de irme yo con Él a montar al barco y cruzar a la otra orilla, ya fue en otro momento de mi vida. O sea, sí tuve la bendición de haber vivido con Él y experimentado y haberlo acompañado, pero yo iba en el montón, yo iba, ¿verdad?, con la muchedumbre que lo estaba escuchando, más no había tenido la experiencia personal con Él, ¿verdad? Ah, mira qué bonito. Yo de hecho, y lo bueno es que queda, ojalá y Spotify y los demás canales donde los publique posteriormente queden eternamente, porque a mí me gustaría que en algún momento dado mis hijas escucharan esto, porque para mí es un reto decir que mis hijas de verdad tengan un encuentro personal con Dios. Claro, mis hijas saben que me toca dar clases a veces o dar cursos, etcétera, y que incluso me ha llegado el tiempo donde me han demandado, ¿verdad? Bueno, ya, ocúpate de nosotras. Saben que para mí la prioridad es el Señor. Tenemos pláticas fuertes que si en algún momento dado hay persecución, ahora no hay en Guatemala, en Centroamérica, bueno, en Centroamérica sí, pero en Guatemala no. Ellas saben que tienen que dar la vida como la dio, siempre se me olvida el nombre del niño de Cristero en México, que es santo. Tienen que aprender a la vida, pero ellas no han tenido ese encuentro personal, ¿verdad? O sea, y por eso me encanta que lo mencionas. Y sabes, creo que estás haciendo un excelente trabajo, porque yo creo que yo sé que la mejor herencia que mis papás me han dejado ha sido mi fe. Pues el haberme enseñado desde chiquita a andar en los caminos del Señor, para que eventualmente cuando pasara por esta situación compleja no fuera para mí algo súper extraño o difícil de concebir, ¿verdad? O sea, y por el contrario, en lugar de tomar una decisión de alejarse, al contrario fue decir, con mayor razón me sostengo de aquel que todo lo puede y el único que me puede ayudar a atravesar este océano, ¿verdad? Sí creo que estás haciendo un excelente trabajo, y mis papás desde chiquitos dicen que ellos cuando nosotros nacíamos lo primero que pedían era Señor, y es yo creo que es la petición que yo tengo para mi hija, ¿verdad? Y es decir, Señor, que mi hija te ame, te sirva, te respete, pero sobre todo te defienda, o sea que sí, y me dice mi mamá, mira, y verlos ahorita a ustedes, darles los frutos que dan y verlos defender al Señor, más ahora que hay que ir contra corriente, ¿verdad? Ha sido una experiencia muy linda. No, qué lindo, porque tú ya dices la segunda y viene la tercera y es un reto. Es un reto, da mucho temor, tiene pero... un añito, las mías ya están un poco más crecidas, ya la primera hizo la primera comunión, la segunda va en esa parte, pero es un reto. Ya tú conociendo al Señor, que dices que eso fue hace 12 años atrás más o menos, dentro de ese proceso tú has sentido que te has acomodado, que pierdes. Yo siempre hago esta característica porque el versículo Marcos 4:35 están los apóstoles justo en ese momento donde están viendo milagros, como tú decías, ¿verdad? De pronto algunos muy de cerca, otros de lejos, pero viene esa capacidad de asombro, de decir, wow, porque es algo nuevo, diferente, que alegre, pero le suele pasar a cualquier cristiano que está metido en la fe, como que ya se vuelve parte del día a día. Sigo yendo a misa todos los domingos, sigo haciendo mis rezos, sigo haciendo mis oraciones, pero se cae en esa rutina donde el amor se vuelve eso, rutina, ¿no? ¿Has experimentado eso a lo largo de los años, o qué experiencias tienes tú al respecto de esto? Totalmente, y te diría que de pronto sí, mi vida fue eso, ¿verdad? El haber vivido acomodada, acostumbrada, cabal, y yo pienso ahorita que tú decías, ves algún milagro y como que te asombra en ese momentito, pero luego vuelves a estar como en algo tan común que era tan de costumbre verlo. Podría decir que, por ejemplo, la cantidad de retiros a los que yo iba, sí, o sea, eran esos momentos de milagros, ¿verdad? Donde, uy, sí, te emocionaba y demás, y qué lindo, y vi esto, pero luego otra vez estabas en un estatus acomodado, y donde eso era normal, ¿verdad? Era normal respirar ese ambiente. Sin embargo, sí puedo decir que 2022, como te decía, fue como el momento de encontrarme, 2012, donde me encontré con el Señor, y ya el milagro no era verlo en otros, sino el milagro era verlo en mí, ¿verdad? En 2012, yo no sé si tú te acuerdas que decían que iba a ser el fin del mundo, ¿verdad? En los mayas decían que iba a ser el Bactum. Sí, el Bactum, correcto. El Bactum.
Y sí, o sea, en mi vida sí hubo un fin del mundo a como yo lo venía conociendo, en esa burbuja donde todo era bonito, todo estaba en paz, todo era bueno, donde era muy difícil concebir que la gente podía pasar por algo malo o ser mala, ¿verdad? Como tal. Yo tenía 22 años, 23 por ahí. Yo tenía, bueno, pasa de todo. Ese 2012, inicia el año. Mi papá estaba muy mal, mi papá empezaba a presentar como, venía unos meses atrás con muchas dolencias, se le adormecían los brazos, las piernas, creía que él fumaba mucho, entonces creíamos que era un tema más del cigarrillo, y luego que porque él también era hipertenso, entonces dijimos, bueno, de pronto es algo del corazón, no daban que era lo de él. Ese mismo año yo me gradúo de la universidad, en febrero, era un año bisiesto, me recuerdo, porque el 29 de febrero yo estaba con el que en ese entonces era mi novio, él se llamaba Jorge y le decían Guto. Resulta que él también empieza con ganglios inflamados en el cuello y demás, y estaba yo por hacer mi graduación, y recuerdo que él trataba como no decirme mucho con tal de no alarmarse, ¿verdad? Pero el día 29 de febrero, que fue el almuerzo de mi graduación, veo que él me dice, ¿verdad?, que él tenía que irse a hacer, el 27 fue mi almuerzo, y me dice, mira, el 29 me tienen que operar, tienen que ver qué es lo que está inflamado allí, ¿verdad? Le habían hecho tratamiento de canales, de todo, pensando que era algo odontológico, y pues no. Resulta que el 29 que lo operan, descubren que era un cáncer, tipo 4. O sea, en un nivel 4 ya saben que eso es terminal. Y pues lo más difícil era que era un melanoma que se había hecho metástasis ya a nivel linfático, por lo que pues a nivel de todo el cuerpo se estaba diseminando, ¿verdad? Mi hermano es médico, entonces siento que la familia en un principio pues definitivamente, como cualquier persona, al principio es como mucha negación. Sin embargo, pues en mi caso fue mucho abocarme a mi hermano y mira, ¿cómo ves la situación?, ¿verdad? Y decía él, mira, esta situación es bastante complicada, y aparte pues él está joven, o sea, ¿verdad?, es difícil la situación. El caso es que, bueno, entonces lo diagnostican a él con cáncer. Empieza esa encrucijada de, Dios santo, ¿qué hacemos con él? Porque entonces estaba la negación de no querer hacer nada porque, no, hombre, todo va a estar bien, ¿verdad? Y la negación versus una novia preocupada de, no, ¿cómo así? Esto no se puede quedar solo así. Mi hermano diciéndome, hay que accionar ya. Empezar a hacer rifas, carreras para recolectar plata, de todo, con tal de poder tener la plata para poder cubrir los gastos, ¿verdad? Tú sabrás que hoy, lastimosamente, a nivel de cualquier persona, creo que el enfermarte hoy en día es un lujo, ¿verdad? Un lujo que no todo el mundo puede Totalmente. Subsidiar, a pesar de tener seguro, ¿verdad? O estar con el IX, que es nuestro seguro social, ¿verdad? Bueno, empieza con esta situación compleja. En paralelo, mi hermano, pues como les mencionaba, mis papás toda la vida dedicados al servicio del Señor, y sobre todo mucho a jóvenes, ¿verdad? Hablar de la importancia de la castidad, de lo lindo de vivir la castidad. Y resulta que mi hermano queda embarazado, y queda embarazado no de la novia con la que llevaban más de 12 años, sino que acababa de terminar una relación y pues conoció a otra chica y quedan esperando a mi sobrinita. Mi hermano estaba graduándose de la universidad y estaba, pues, alumno brillante de medicina, y estaba con el tema de que se iba a ir a España a sacar su especialización, y se ve en el tema de, bueno, si me voy o no me voy, porque pues cómo iba a dejar a su hija, no, pero también cómo no iba para allá, si al final era también su mismo desarrollo iba a hacer a permitirle a que su hija estuviera bien y demás. Bueno, además se nos suma que el que era nuestro director espiritual de toda la vida en San Martín de Porres, llevaba más de 25 años acompañándonos, Monseñor Papito, resulta que lo trasladan de parroquia. Entonces era, encima de todo, quien era nuestro sostén, ¿verdad? Pues, o sea, con quien nuestro asesor espiritual lo trasladan de parroquia. Luego en octubre le dan el diagnóstico a mi papá, y era esclerosis múltiple lo que él tenía. Y en diciembre de ese mismo año fallece Guto de cáncer. O sea, entonces era una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Pero yo te puedo decir que en esos 10 meses yo descubrí al Señor, o sea, como que si Él me hubiera venido hablando en el oído
día y noche, o sea, él me sostuvo, él estuvo al lado mío, y definitivamente quien no me soltó y no me permitió que yo me alejara de él fue su mamá, fue la Virgen María. O sea, yo desde chiquita me había consagrado a la Virgen María, y una de las promesas que ella tiene es que quien entrega su corazón a ella lo va a sostener y lo va a custodiar, y no va a permitir que por nada ni nada te alejes de su hijo. Al final eso es lo que más busca ella, pues, ¿verdad? Ella nos lo vino a dar en cuerpo, y, ¿verdad? Definitivamente lo que busca es que todos regresemos a él. Nosotros, pues, yo, como te digo, me había consagrado, y recuerdo mucho un sacerdote que era amigo nuestro, que se había consagrado también con nosotros, y me decía: Diana, aquí es donde haces vida el totus tuus, ¿verdad? El todo tuyo, totus tuus. Eso decía San Juan Pablo II, sí, ¿verdad? Quien también se consagró bajo esta metodología de San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad? Y decía: tú tienes que vivir como esclavo, y suena duro, ¿verdad? Pero sí, o sea, esclavo de ella, para que ella pueda hacer de ti lo que su hijo quiere de ti, ¿verdad? Y bueno, recuerdo cuando ya Augusto falleció, y me decía un sacerdote también amigo, me decía: mira, que ninguna lágrima sea en vano, que ninguna lágrima, que cada lágrima que tú derrames sirva para reposición y para el bien de otras personas que están pasando por situaciones similares o peores que las tuyas. Y ese sentido como de mortificación bonita, ¿verdad? Pues, o sea, el sentido del dolor salvífico que hablaba San Juan Pablo II, que los invito a leer ese libro, es demasiado lindo, se llama El dolor salvífico, y él habla de cómo uno puede santificar su vida a través del dolor, ¿verdad? Pero entonces decía, el dolor es salvífico en la medida que se purifica el alma de quien sufre, pero también de quienes acompañamos a quien sufre. O sea, hay un nivel de trascendencia en lo que uno vive a nivel de dolor, que muchas personas tristemente tienden a bajar la guardia y a tirar la toalla justo en el momento en donde el Señor te está invitando a hacer Él, cristificarte, pues, a cristificarte y llevar la cruz, ¿verdad? Y lo platicábamos contigo antes de empezar este podcast, ¿verdad? Que es tan lindo, y le agradezco, realmente es pura gracia de Dios, ¿verdad? Porque yo no digo que uno tenga distintos, no sé, como que algún privilegio o demás, no, al contrario, o sea, hemos vivido cosas demasiado duras a nivel de familia, pero sí el habernos preparado mis papás en esa fe, y adicionalmente no sé, como el saber que Dios es el que está al lado de uno, y el reconocer que pues lo que te invita es a asemejarte a Él, es lo que nos ha permitido llevar el dolor de una manera distinta, ¿verdad? Y a no alejarnos de Él, al contrario, sostenernos aún más, pues, ¿verdad? En esas situaciones complejas. Qué interesante. Y para poner en contexto a la audiencia, Diana es de esas pocas personas que digo realmente sí es mariana. Porque, no solo porque lo diga, sino porque desde que la conocí he visto su vivencia, quien es mariano realmente lo que hace es cumplir la voluntad del Hijo de Jesucristo, ¿verdad? Pero adicionalmente pues hay características. Rezas todo el rosario diario, has ido a varios lugares de aparición, etcétera, ¿verdad? Y algo que me conmovió mucho fue que cuando conocí a Diana, la vi en esa opción de cumplir los mandamientos, y efectivamente en el cuarto mandamiento, que es los primeros 3 mandamientos van dedicados a Dios. Pero el cuarto mandamiento es el primero que uno tiene interacción con otro ser humano. Total. Y esos seres humanos, por preferencia de parte divina, son nuestros padres, que es el cuarto mandamiento, es honrarás a padre y madre. Y te vi honrar a tu papá, y yo creo que eso es como el tema central de este episodio, es como enfocarnos como un hijo honra a su padre y a su madre en distintas fases de la vida. A ti te tocó algo interesante, vamos a nombrarlo así. ¿Para qué leíste ese libro? Precisamente porque el libro seguramente fue una antesala, un anticipo que Dios permitió en tu vida para poder comprender y acompañar de una mejor forma, pues no solamente en este caso a quien vive fuera tu novio, sino también en un proceso como te tocó a tu papi, ¿verdad? No sé si nos podrías contar algo al respecto. Claro que sí. Y fíjate, Beto, que fue bien lindo, porque a pesar de que logré vivir de pronto o pude sentir hasta cierto punto un poquito lo que mi mamá tuvo que pasar, digamos, acompañando a mi papá, obviamente no lo puedo
comparar en lo absoluto, ¿verdad? Porque al final, pues este chico era mi novio, y claro, lo amaba y quería casarme con él, teníamos planes y demás, pero mis papás eran pareja, pues eran matrimonio, eran sacramento, entonces, pero siento yo que el Señor me preparó en esa situación, no solo para poder saber cómo honrar a mi papá acompañándolo en su enfermedad, sino también para saber acompañar a mi mamá. Totalmente. Que por lo general, cuidar al cuidador no es lo más común, ¿verdad? Todo el mundo está en pos de la persona que está mal y que está enferma, pero es raro quien se dedica también a atender al que cuida, porque al final si él está bien, la otra persona está bien, ¿verdad? Así es. Entonces, pues sí, este acompañamiento fue lindo porque el entender sobre todo que la situación de mi papá, pues no lo hacía menos persona. Mi papá era de un carácter muy, como decirte, fuerte, pero dócil, o sea, era una combinación rara, pero siempre una persona que sí, su apariencia era muy, muy importante para él. No apariencia física, sino su apariencia de cómo él se reflejaba a la gente en seguridad. Imagínate, era un abogado, pues, ¿verdad? De mucho nombre y un catedrático de años en la San Carlos. Entonces, como que el verse él mismo vulnerado por la enfermedad, ese tal vez fue la mayor enfermedad, la mayor dolencia de mi papá, ¿verdad? Más que la enfermedad, a él lo que le dolía era el verse él dependiente de la gente, el no ser, ¿verdad? Ese hombre tan independiente y tan de ese carácter, no sé, ¿verdad? Entonces, bueno, acompañar a mi papá, el ayudarlo a él a llevar esa cruz de una manera santa y buena, al principio definitivamente fue duro. O sea, era verlo a él también sufriendo una depresión por la misma enfermedad que estaba viviendo. Pero también te lo decía hace un ratito, ¿verdad? El ejemplo y el testimonio de los papás es tan importante porque yo decía, bueno, yo puedo entender hasta cierto punto lo que están viviendo, en cuanto a la atención también incluso de mi mamá, dependiendo de mi papá, haciendo más bien que mi papá fuera dependiente de ella al 100, pero recuerdo a mi mamá poniendo un crucifijo en la puerta del cuarto. La habitación de mi papá daba, digamos, su cama daba a la puerta del cuarto, ¿verdad? Y pues arribita de la puerta, ¿cómo se llama? La sisa, pues arriba de la puerta, mi mamá puso un crucifijo. Y entonces cuando mi papá se quejaba, y no, es que mira, que estoy así, y mi mamá le decía, mi amor, mira el crucifijo, ofrécelo, ofrezcámoslo. No dejes que esto esté en vano, que pidamos por las personas que están peor que tú y demás. Entonces, al principio mi papá como que estaba así serio, ya sabes, como que estaba queriendo quejarse, pero entonces como que reaccionaba y, bueno, sí, ¿verdad? Tal vez no tengo que estar así. Pero escuchar a mi mamá estar diciendo eso era como encontrarle sentido y decir, hey, sí, ¿verdad? Y nosotros también, no refunfuñar, no quejarnos, no, al contrario, poder decir, bueno, Señor, gracias infinitas porque mi papá está pasando esto, pero tiene una familia que lo ama y que lo sostiene, que lo acompaña. Gracias infinitas, Señor, porque tenemos los medios para poder tener médicos buenos. Gracias infinitas, Señor, porque mi hermano es médico y lo puede atender en la casa. Gracias, Señor, porque, no sé, porque mira, encima de todo, recuerdo mucho que como mis papás súper independientes, y ambos muy de, no, nosotros podemos solos, había mucha gente que quería ayudar, ¿verdad? Y entonces yo creo que por pena, mis papás eran así como, no tengan pena, no, ¿verdad? No se preocupen, no, ¿verdad? Se chapinizó tu mamá. Total. Hasta que vino un amigo y le dice a mi mamá, Marta, deja a la gente ayudarte, déjalos, porque les estás quitando, si no, la oportunidad precisamente de santificarse a través del servicio. Así o sea, es. Déjalos, no les quites la bendición de poder ayudar. Ay, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces ahí todo el mundo decía que nos ayuden, porque era darle los medios a otras personas que posiblemente en una situación de tranquilidad, de confort, pues no hubieran visto la necesidad de poder poner al servicio de otros sus dones, pues, ¿verdad? Y entonces, pues, eso te podría decir de la situación con mi papá, bueno, de encima de todo una situación compleja, porque mi papá enferma desde el 2012 ya diagnosticado, porque venía enfermo desde el 2001, por ahí él ya tenía síntomas, pero 2012 ya oficializado que era la esclerosis. Y 2020, mira cómo es Dios de lindo, entramos en la pandemia. Y mi mamá trabajaba, pues mi mamá desde que mi papá enfermó y que tuvo que dejar de trabajar, mi mamá tuvo que salir a batear también.
Pero justo empezando mi papá ya mal, con la enfermedad un poco mucho más desarrollada, ya incluso postrado en una cama sin poderse movilizar, dependiente al 100 de la enfermera y demás, ya eran sus últimos años con nosotros y a mi mamá entramos en la pandemia y a mi mamá le toca quedarse en home office. Entonces imagínate el lujo de, pues, y la bendición tan enorme del Señor concederle a mi mamá estar los últimos años de mi papá trabajando, pero trabajando desde casa, atendiéndolo, ¿verdad? Estando ahí con él. Pero lo duro fue para nosotros como hijos, porque nosotros que sí salíamos constantemente, pues yo era un tema de bastante, pues se volvía muy vulnerable la situación en casa, tanto para mi papá como para mi mamá. Entonces yo tuve que retirarme de la casa, irme a vivir sola, para no llevarles a ellos el COVID, ¿verdad? O alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces era lo difícil de llevar la situación de lejos, pero también de no poder ayudar a mi mamá en la situación, porque entonces era mi mamá y mi papá solitos, siempre era hacer videollamadas con mi papá, escucharlo, no poder ayudar a mi mamá, verla cansada, deteriorándose, pero bueno, al final era buscando los medios para poder honrarlo a como era el lugar, ¿verdad? Empezando por entender que el haberme ido de la casa era una de las formas de honrarlo. Que al final el enemigo te mete en la cabeza mil cosas, ¿verdad? Porque entonces lo que hacía era jugar con mi mente de qué mala hija sos, tú no te mereces a esos papás, ¿verdad? Como que mejor ni vayas, igual ni podés ir nunca. Entonces empezar a entrar como en esa batalla espiritual y emocional fue duro, incluso cuando él ya falleció, que fue hace 2 años, el poder perdonarme a mí misma de no haber podido estar más tiempo con él, ¿verdad? Pero bueno, eso fue el acompañamiento, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas que se ha heredado de pronto en la cultura judía, así se percibía, ¿no? De hecho, recordamos el pasaje donde le preguntan los discípulos a Jesucristo cuando encuentran al ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque siempre se ha visto la enfermedad como una maldición y no como lo que significa un proceso muchas veces de purificación. Yo recuerdo que, bueno, a mi papá le tocó duro en la vida varias situaciones y por allá, por el 2000, si recuerdo más o menos bien, 2004, 2005 le da una isquemia, que es el primer llamado que se le hace, ¿verdad? Mi papá era ministro extraordinario de la comunión y se le paraliza la mitad del cuerpo. Estuvo mucho tiempo así. Me costó salir a mí de la oficina, mamá me llamó porque le tocó prácticamente cargarlo, iban saliendo de una venta de perfumes ahí por una zona de acá y le tocó prácticamente apoyarlo. Me dijo, mira, estoy mal, y le dije, dame chance, ahorita salgo de la oficina. Se complicaron algunos temas ahí y cuando yo verlo, el papá tenía el ojo viendo hacia otro lado y fue traumatizante ese momento. Ingresó al Seguro Social, creo que ya no recuerdo exactamente, tal vez unos 3 días, y de ahí empiezan a salir algunos temas como señales que iban a venir. Luego, justo en el 2012, que nace mi hija mayor, unos meses antes mi papá había sido diagnosticado con cáncer de próstata, recibe una radioterapia y gracias a Dios pues sale del tema, pero queda con algunas consecuencias. Y nos empezamos a dar cuenta de que estaba malo un riñón y desde, casualmente con esa radioterapia, queda malo con anemia y nunca se recupera. Y en el 2019 a mi papá se le llenan los pulmones de líquido, le sacan la primera vez más de 1 litro y algo, creo que el litro 1.25 litros de líquido del pulmón, y a los meses ya estaba igual. Y la segunda vez le decía el doctor, Rogelio, se llama mi papá, Rogelio, por favor, ya no hay nada más que hacer, o sea, tiene que irse a diálisis. Mi papá dijo no, y mi papá tomó la decisión de irse a morir a la casa. Y fue bien difícil porque habíamos ido con sacerdotes, etcétera, y nos decían que había que respetar mucho su opinión, y nosotros somos pro vida, en contra de la eutanasia, pero él quería en ese momento pues como dejarlo en manos de Dios. Pedimos a los coordinadores que oraron por él de la comunidad y aceptó ir fue un viernes creo yo, y fuimos el lunes. Mi papá llevaba 3 de hemoglobina, estaba ya, nos dijeron no sale,
y empezaron a hemodiálisis. A mamá le tocaba ir lunes, miércoles y viernes con él en hemodiálisis, no importando el día que fuera. Y la pandemia fue ese acompañamiento, ¿verdad? Que iban, y a mí me hizo clic ahora que tú decías esto, porque yo me retiré de ver a mis papás porque dije, no puedo contagiarlos de nada. Mi papá se molestó porque me dijo, no es así. Y al entender, ¿verdad?, que realmente tenía más riesgo del otro lado y haber discutido, pues empecé a frecuentarlos. Y curiosamente, ¿verdad?, él se contagia de COVID en el lugar donde se hacían los hemodiálisis. Y ahí nos contagiamos mi mamá, mi hija mayor, mi papá y yo. Y todo ese proceso de un año que lo tuvimos, ese acompañarlo, el estar con él, el saber que era un proceso de purificación, me permitió algunas pláticas. Algunas de ellas ni las sabe mi mamá se escucha el podcast, entonces ahí se quedan. Pero algunas pláticas y sobre todo yo le decía a papá que era su oportunidad para reconciliarse con muchas personas porque no sabíamos, ya sabíamos de qué iba esto, ¿verdad? Cuánto iba a durar no lo sabíamos. Pero a lo que quiero llegar es ese acompañamiento desde mucho tiempo, muchas veces se mira como porque a mí, si estoy dentro de la iglesia, me tiene que pasar situaciones de estas donde tengo que ver el sufrimiento postergado de un ser querido. Y como cuesta muchas veces entender que es un proceso de purificación y acompañarlos, porque hay momentos muy difíciles, ¿verdad? O sea, yo recuerdo varias escenas donde mi papá se la vio complicada, reuniones familiares donde tuvimos que irnos, ¿verdad? Porque mi papá le dijeron, hay que tomar este tipo de jugos para recuperarse, no sé, jugos de remolacha, por decir algo, para recuperar muchas de las cosas que estaba experimentando y viviendo, y por dentro ya desde la radioterapia ya tenía malo su sistema digestivo. Papá pierde el apetito por todo. Recuerdo que me decía, vos no sabes lo que es difícil para mí comer porque no tengo hambre. Y nunca entramos a detalles con mis papás de mi proceso de depresión porque nunca lo entramos, pero yo sí sabía que era eso. Para comer sin ganas, sí sé que es eso. Comer sin sabor, yo creo que mucha gente en el COVID se dio cuenta del tema, pero es muchas veces la vida, tu estado anímico te hace sentir eso. Y recuerdo que en algunas reuniones que sí se dio la oportunidad de comer, pues obviamente se les regresó la comida y en medio de la reunión familiar y con la vergüenza, como tú decías, es vulnerable los papás que no quieren mantener la imagen, pues salirnos, ¿verdad? Mejor no nos vamos. Qué difícil es acompañar a un ser querido, a alguien que está pasando por una enfermedad de esta índole, que es un sufrimiento alargado. ¿Y cómo seguiste creyendo en Dios? Porque, o sea, yo le pregunto a Diana, que crece en un hogar cristiano, que le enseñan pues, que Dios es lo más importante, que Dios aquí, que Dios allá, que Dios puede curar, que Dios hace milagros, y te toca ver a tu papá en ese sufrimiento. ¿Cómo es para ti seguir, verdad? O sea, seguir en la barca sabiendo que hay situaciones adversas. Sí, total, y había gente que incluso me decía, ¿verdad? Así como, ay, qué triste, pobre tú, y tú que siempre has estado con el Señor, ya me imagino cómo me va a ir a mí, que yo no he estado, ¿verdad? Sí, claro. O sea, pero al contrario, mira, ¿cómo me sostuve? Yo sí puedo decir que únicamente por la oración. Y había momentos donde definitivamente yo no podía con mi vida y humanamente no hay fuerzas, pero era cuando con mayor razón le pedía yo a la gente, miren, oren por mí, o sea, y a la gente que veía y me decían, pero ¿cómo estás? ¿Cómo vamos a ayudar? Oración. Y el poder de la oración de poder decir, no porque yo supiera, porque yo creyera, o porque a veces yo misma perdía la fe y decía, sí, ¿dónde está ese Señor de amor que tanto hemos anunciado? ¿Dónde está ese Señor que todo lo puede, que cura, que demás? ¿Dónde está, verdad? Porque incluso éramos mucho de pedir el milagro de sanación para mi papá y pedíamos, Señor, si tú puedes, o sea, cúralo. Pero creo que ese proceso, como te decía anteriormente, yo tal vez de chiquita viví mucho los milagros de decir, bueno, si tú puedes, cúralo, y sí, curaba, ¿verdad? Pero en el caso de mi papá fue más entrar al siguiente eslabón de la oración, donde es, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Y el poder decir, bueno, o sea, sí, estoy consciente de que puedo confiar en un Señor que puede obrar milagros y puede curar, total, ya lo había vivido.
pero donde no había una respuesta, y no había una respuesta, y no había una respuesta, y poder decir, bueno, Señor, pero si tu voluntad es diversa es diversa a la mía, ayúdame, entonces dame la fortaleza para poder llevar la situación y aceptar que es tu voluntad, ¿verdad? Y saber con certeza que eres tú, pero dame la certeza y la fuerza para poder seguir adelante, ¿verdad? Y más adelante, pues cuando él ya fallece y yo miro para atrás, digo, wow, o sea, al final el milagro sí se hizo, o sea, Dios sí le dio, pedíamos sanación, pedíamos vida para él, y ¿qué hizo el Señor? Darle salud plena y darle vida y una vida eterna, ¿verdad? O sea, mi papá sí recibió el milagro, ¿verdad? Pero depende con qué ojos lo veas. Totalmente. Creo que si lo vemos con ojos de humanos, definitivamente, pues no, cualquiera hubiera dicho, ah, sí, pobre, ¿verdad? No, pero a ver, si lo vemos con ojos divinos, el Señor le concedió incluso irse. Yo estoy segura que el Señor, la Virgencita más bien, vino a tomarlo de la mano y lo llevó directo al cielo, ¿verdad? Porque ya había purgado en la tierra lo que, ¿verdad? Y ya había purgado acá y se lo llevó. Y a nosotros nos dio una oportunidad muy grande de poder incluso pulir la oración, ¿verdad? Yo digo que todas las cosas que uno vive son oportunidades para poder ir puliendo tu oración y poder pedir por otras personas desde el sentimiento, ¿verdad? Y no solo desde lo que creo que puede estar viviendo, ¿verdad? Que definitivamente no tiene nada de malo, pues orar por otras personas asumiendo cómo se debe sentir, está bien. Pero cuanto más cuando conoces con certeza lo que están viviendo. Yo, por ejemplo, paso enfrente de un hospital y pido por las personas que están ahí, por los familiares, por los médicos que están cansados, Señor, para que los ilumines, les dé sabiduría, les dé fortaleza, porque les dé tino al momento de dar un diagnóstico, por los familiares que están sufriendo ahí al lado, que están cansados. O sea, pasa una ambulancia y soy, Señor, abrirles el camino, casi que Moisés, abrirles el tráfico, ¿verdad? O sea, pidiendo por esa persona, por los médicos que van ahí, para que les dé, ¿verdad?, certeza y tino cuando están en medio de estrés. O sea, no sé, o sea, el Señor te da esas situaciones y algo está pidiéndote que tú seas experto en pedir por eso, ¿verdad? Tal vez nosotros pues tuvimos la experiencia con nuestros papás, ¿verdad? Entonces poder decir, Señor, te pido mucho por las familias que están pasando por esto, que esto los una, en lugar de separarlos, que los una. Te pedimos por los médicos, te pedimos por la salud de ellos, te pedimos por los, no sé, por los cuidadores, otras personas que tal vez están pasando, no sé, por divorcios. Bueno, Señor, te pido por las familias que están pasando por esta situación. O sea, a cada uno, yo creo que es una invitación a que cada uno haga esa introspección y diga en qué te está especializando el Señor a ti para pedirte oración, ¿verdad? Y volverte guerrero en ese sentido. Qué lindo. Sí, y ahora que mencionas eso, sí, contar, ¿verdad? Como dos historias contrarias, cómo se ponen estas dos. Mi mamá resulta con un tumor en la hipófisis en el 96. Sí, 96. Y por ese tumor que no era en ese momento, ahora sí. Yo tengo un amigo que vive por aquí cerca que en su momento, su esposa, que en su momento era su novia, la operaron y quedó bien, ¿verdad? Difícil el proceso y todo, sí, pero en ese momento no, le dijeron que había opciones, que se quedara como vegetal, que se muriera o que se encomendara. Y se encomendó a Dios y Dios le da un milagro clínico. Recién llegó un sacerdote a bendecir, mi director espiritual, a donde está mi mamá, y viviendo y le contábamos la historia, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de un milagro como muchas veces nos acostumbramos, que es un milagro. No, clínicamente comprobado que es un milagro. Y nos pidieron la documentación porque era un lugar de apariciones que realmente después ya no, pero se documentó clínicamente. Está la tomografía y la resonancia magnética con el tumor y meses después sin el tumor. Qué lindo. Hay un milagro para mi mamá, pero con mi papá es otro proceso, ¿verdad? Y como tú dices, otro estilo de vida. Y algo que aprendí hace muchos años de una catequesis en la Guardia de Honor. Yo pedí a un sacerdote que era el acompañante de la comunidad donde estaba que fuera a la catequesis, y gente muy formada ya a sacar catecismo, y obviamente el capellán que estaba ahí no me conocía y dijo, mejor me va a quedar por si las dudas, que era el padre Divasi. Entonces se quedó y fue una maravilla, porque entonces el padre Divasi tan chulo me dio la oportunidad de dar la explicación, y él al final como que daba algunos mensajitos a la comunidad, y a partir de esa catequesis, que le agradezco muchísimo porque se portó una maravilla,
Y ya no lo volví a ver después de eso. Y eso hará, no sé, 2011, tal vez 2010. Y me quedó muy marcado después de dar esa catequesis con él, que cada vez que hay un niño enfermo, la primera pregunta es: ¿ya lo bautizaron? Cuando hay alguien enfermo es recurrir a la unción de enfermos. Sí. Y mi papá, pues yo me recuerdo que le dieron la unción de enfermos 3 días antes de morir. Qué lindo, el viático pues. Ajá, o sea, yo me quedé muy tranquilo porque cuando nos dicen, bueno, tienen COVID, y la pregunta para mi papá fue: ¿querés irte al Seguro Social? Y me dijo: no, yo me quiero quedar acá. Pues a las horas murió mi papá. Y ya no por COVID, sino por el tema ya renal. Y él ya venía con una hemorragia interna y había varias cosas. Pero lo importante y a destacar en este episodio es esto, de estar con ellos. Sí. Yo, cuando hablo de este tema, yo digo, yo estoy muy tranquilo porque acompañé a mi papá hasta el último minuto. Y estoy tranquilo porque lo entregamos. Me recuerdo que un amigo que quiero mucho también, Sergio Larios, me escribió justamente que casi no, ¿cómo cuesta que nos escribamos? Ya que sobre todo porque está complicado en agendas. Y ese día me escribió cuando mi papá tenía, le llaman los médicos eso los estertores, ¿verdad? Que empieza como a convulsionar. Y yo le decía: papá, tranquilo. Y el día siguiente, que también tiene un término clínico que ahora no recuerdo, que cuando pasan una muy mala noche y el día siguiente amanecen bien, que es lo último, ¿verdad? Y me recuerdo que la comunidad, que se portó maravillosa donde yo estaba en ese momento, nos llevaron, ¿cómo se llama esto? Comida, porque teníamos COVID, éramos de los primeros que teníamos COVID. Y en lo que bajamos a recibir, mamá empieza a preparar la comida y yo subo, y papá ya no estaba con vida. Tenían como esos, lo que queda de rezago de signos vitales. Y como se acaban de ir los coordinadores de la comunidad, los llamé para que oráramos por mi papá. Y fue apagándose los signos vitales. Fue hermoso. Claro, es triste. Total. Obviamente, ¿verdad? Porque se va un ser querido, pero saber que se va con Dios, o sea, solo bajo los ojos y perspectiva de la fe puedo entender eso, de estar con ellos y entregarlos en ese momento, y que en plena oración se apaga. Qué lindo. Y eso, mira, y honrarlos al punto de poder ser quien los entregue. Correcto. En mi momento. Sabes que eso no tiene precio, pues. Y mira, y sin duda también pues hay que resaltar que ese mandamiento que tú mencionas, ¿verdad? El de honrar a padre y madre es el único que sí tiene una promesa, ¿verdad? Y es el que, y por años, ¿verdad? Vas a tener años de vida y se va a ver en tus generaciones y demás. Entonces, yo miro ahorita lo que estoy viviendo y digo, uy, sin duda también es fruto del haber podido honrarlo, ¿verdad? De haber podido estar con él y demás. Sí, a nosotros también nos tocó como esta esclerosis múltiple. Hay tipos de esclerosis, ¿verdad? La de mi papá era la que en ocasiones tenía como crisis donde podía estar, tal vez, o sea, tenía crisis y decaía mucho su salud, y en ese punto en donde decaía, ahí se quedaba tal vez unos cuantos meses ya estable, pero ya deteriorado, ¿me explico? O sea, por ejemplo, perdía la movilidad de una pierna, entonces se quedaba sin esa movilidad. Después que estaba bien y demás, después tenía otra crisis y perdía la movilidad de la otra pierna y así, ¿verdad? Fue como bien progresivo. Y en una ocasión recuerdo que mi papá estaba, fue incluso como 3 años antes de que él realmente falleciera, él estaba agonizando. Y recuerdo toda la familia alrededor de él, de su cama, todos orando día y noche, velándolo, acompañándolo, haciéndole ver que él no estaba solo, que ahí estábamos para él y que principalmente pues estábamos en oración. Y recuerdo que llegaron unos sacerdotes amigos con la Virgen de Fátima, con la imagen de la Virgen de Fátima a acompañarlo y a darle la unción. Y mira, Beto, mi papá el día, recibió la unción, mi papá venía velando, lo veníamos casi que velando 2 días antes, ¿verdad? En ese momento. Cuando él recibe la unción, él abre los ojos y le dice al sacerdote, ahora ya estás bien. Yo así le digo al sacerdote. Y cuando abre los ojos mi papá y se nos queda viendo y sonríe como, ¿qué onda, mucha? Claro. Mira, y a partir de ahí una mejora, pero así que no hay una explicación humana. 3 años más duró mi papá, imagínate. Sí, por supuesto. Y no, impresionante. Y mi mamá, pues de rosario diario a las 6 de la tarde orando con él, pues entre comillas, ¿verdad? Porque pues mi papá ya no respondía, pero mi papá estando en cama y escuchando a mi mamá orando día y noche. Cuando llegábamos era motivo siempre de ir a estar con él, saludarlo, orar con él, y ¿verdad?
sea, en todo momento era oración, Eucaristía, confesión, y pidiendo mucho también por reparación de él, ¿verdad? De reparación de su alma para que esto también sirviera para él, ¿verdad? Entonces, sí creo firmemente en qué lindo y qué bendición haber podido vivir esto. Si me preguntaras, ¿borrarías algo o pedirías que cambie algo? No, en lo absoluto. Porque me ha hecho valorar el triple, el cuidado de los papás, me ha hecho valorar enormemente la función y el rol de mi mamá, de mi papá, de poder decir, yo creo que mi papá merecía también esa enfermedad hasta cierto punto, y no en el mal plan, sino al contrario. Mi papá fue una persona tan trabajadora y siempre fue de mucho de ser un buen proveedor, que mi papá no descansaba. Y mi papá toda la vida decía, es el día que yo pueda descansar y quedarme dormido todo el día aquí en la casa, ese día voy a ser feliz. Hombre, y le dio una enfermedad que le permitió estar en casa. Entonces yo le decía, papi, ya, es tu momento de descansar, mira qué rico, has trabajado tanto por nosotros, te toca ahora a ti ser consentido, le decíamos. Y él, sí, pues, pero ¿verdad? Yo siento que no es fácil, definitivamente no lo es, pero con oración sí todo es mucho más, tal vez suave de llevar, con sus altos y bajos, ¿verdad? Pero recordar que no estamos solos, ¿verdad? No estamos solos, y que mi Dios es un Dios de amor, un Dios que todo pasa para bien de los que le amamos, así que confiando en que algo mejor vendrá, ¿verdad? Totalmente. Pues nada, agradecerte por esta oportunidad que cerraste de una forma linda, ¿verdad? Volvería a pasarlo, y es incentivar, invitar a todos aquellos que tienen algún familiar con alguna situación compleja, invitarlos a esto, vivir una vida sacramental. Anteriormente, pues el sacramento de unción de los enfermos se llamaba la extrema unción, y la gente se quedó pensando que solamente para ese momento. Muertes. Pero no, es un sacramento que cuando a mí me dicen, alguien me voy a operar o voy a entrar a un procedimiento, por favor, acude a los sacramentos. Y va mucho de este episodio a fomentar eso, ¿verdad? A poder buscar los sacramentos. Y sobre todo a que nosotros como hijos, si tú tienes la dicha de tener todavía a tus padres o alguno de los dos, pues que le dediques tu tiempo, tu espacio. A Diana y a mí nos toca ahora hacernos cargo, digamos, de una forma u otra, acompañar a nuestras madres, y es otro proceso en el que creo que estamos aprendiendo. Algunos será al papá porque se murió la mamá, etcétera. Por favor, no te olvides de acompañar a tus padres y de honrarlos. Gracias, Diana, por tu tiempo, por estar con nosotros, y pues recuerden que hay que cruzar a la otra orilla juntos. Que Dios les bendiga.